Bienvenidos a Caminar el Agua, un podcast que te invita a explorar el territorio que te rodea con una nueva mirada. Soy Lucia De Stefano. Y yo soy Camila Cúncar. Nos definimos como amantes del andar y exploradoras de ríos. En el otoño de 2019 realizamos una exploración a pie del río Manzanares, desde la presa del Pardo hasta Butarque. En total, 30 kilómetros. Esta es la historia de lo que descubrimos en ese viaje en 4 episodios. En este capítulo caminaremos por Madrid-Río. ¿Qué es lo que sucede? Que el río Manzanares en realidad no es un río. El que habla es Javier Malo de Molina, el arquitecto que coordinó al equipo de diseño de Madrid-Río. El proyecto Madrid-Río soterró la autopista M30 y recuperó las orillas del río que estuvieron invadidas por el tráfico durante más de 30 años. En el otoño de 2007, mientras el proyecto se encontraba en plena construcción, los arquitectos fueron contactados por el artista barcelonés Pere Jaume para realizar una exploración de los límites de la ciudad. Entonces nosotros ejercimos un poco como de serpas, ¿no? Que conducíamos como cual guía atravesando el Tíbet o el Himalaya, pues condujimos, ¿no? a Pere Jaume a través de las obras, los túneles, las grúas y todo eso, en ese primer tramo, ¿no? Y luego continuaron siguiendo el río. La acción llevó a Pere Jaume y a los arquitectos a explorar el corazón de la M30, desde la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid hasta las afueras, en Butarque, perdiéndose entre las obras del Madrid-Río. Ese recorrido lo pudimos hacer porque, como nosotros estábamos vinculados a la obra, pues nos podíamos meter, ¿no? en el cauce, porque en ese momento con toda la obra en marcha no era algo que no se podía. Llegaron hasta la estación depuradora de aguas residuales de Butarque, entre las autopistas M45 y M50. Estaban en los límites de la ciudad, aquellos que se habían propuesto explorar. Ahí dormimos, ahí a la intemperie, ¿no? En un campamento improvisado, y a la mañana siguiente entramos a Madrid por Villa de Vallecas, ¿no? O sea que hicimos ese recorrido como casi de salida y entrada en Madrid. Ese recorrido fue para los arquitectos como una pequeña quimera, una demostración de lo que ellos querían lograr con el proyecto Madrid-Río, es decir, darse cuenta que el río no era simplemente lo que sucedía en su tramo urbano, ¿sí? Que el río era más grande, o sea que en realidad el río no era una parte de la ciudad, sino que era más bien lo contrario. La ciudad era una de las partes o uno de los paisajes del río, ¿no? El río Manzanares, desde su nacimiento en el ventisquero de la Condesa, en la Bola del Mundo, hasta su desembocadura en el río Jarama, en la zona de Rivas-Vacia-Madrid, tiene aproximadamente 90 kilómetros y su tramo urbano corresponde a solamente 6 de esos 90. Estás escuchando un podcast de Caminar el Agua, un viaje a pie siguiendo la corriente. Capítulo 3. El río Pródigo. En este capítulo exploraremos el Manzanares a su paso por Madrid. en este episodio exploraremos los 6 kilómetros en los que el río Manzanares se encuentra con Madrid y la atraviesa. El río Manzanares tiene una dimensión que trasciende la ciudad, ¿no? Que es más amplia, es una dimensión que no es urbana, casi diría que no es territorial, sino que es geográfica, ¿no? Aunque con la construcción de las autopistas, las vías férreas y en definitiva la ciudad, esa dimensión claramente se había roto. El río había quedado bloqueado, dividido, fragmentado por la urbe, y el desafío era desbloquear esas barreras en la zona urbana. Era el gran reto, y que si éramos capaces de hacerlo, realmente al intervenir sobre 6 kilómetros desbloqueábamos un corredor que podía llegar a tener 90 kilómetros. En septiembre de 2011, tras 6 años de obra y lo que significó soterrar una de las autopistas más importantes de la ciudad, se inaugura Madrid-Río. El soterramiento de la M30 en la zona oeste ha permitido transformar las antiguas calzadas en nuevos espacios verdes, haciendo posible la mayor operación de reequilibrio ambiental que se ha llevado a cabo en nuestra ciudad. Es el proyecto Madrid-Río. La inauguración de Madrid-Río supuso un cambio para la ciudad.
aunque los que más rápidamente lo notaron fueron los vecinos de la zona. No sé qué periódico fue, ¿no? Pero hubo un periódico que tituló "Abrir una ventana que estuvo cerrada 30 años". Efectivamente, ¿no? Todo el periodo que había estado la M30 en superficie, pues esas ventanas que daban ahí no se podían abrir, porque lo que entraba era primero muchísima suciedad, muchísimo ruido, era un infierno. Y de repente, pues esos vecinos podían abrir esas ventanas, ¿no? Porque eso había desaparecido. Fuimos al río a preguntar a los vecinos y esto es lo que nos dijeron. Para mí ha sido una de las mejores cosas que se han hecho. Es que es un pulmón que conecta en la casa de campo y termina allá en Legazpi. Esto es una cosa tremenda. Precisamente iba yo paseando con mi esposa y, oye, pero te das cuenta de la sensación, aquí pasa algo. Y lo que pasaba era el silencio, era que no se oía ya ese ruido que teníamos metido en la cabeza durante años. Creo que eso fue para Madrid un gran adelanto, ¿no? De recuperar las orillas del río Manzanares ha sido una cosa estupenda. Hombre, indudablemente está más bonito y está más tranquilo, quitando las bicicletas. El proyecto Madrid-Río lograba entonces convertir este punto de la ciudad en una especie de puerta de acceso o de entrada hacia el territorio de Madrid, ¿no? Desde la ciudad poder salir caminando de la ciudad, ¿no? O sea, lo que ellos habían hecho algunos años atrás junto a Perellaume. El río era además la oportunidad de descubrir los paisajes de la región de Madrid, ¿no? Los arquitectos manejaban un lema que decía del Cabo Norte a Tarifa. Es decir, lograr que con Madrid-Río se pudiera realizar un viaje de 90 kilómetros, que fuera como hacer un recorrido desde el norte de Europa hasta casi el norte de África. Que todos los ecosistemas que uno iba pasando se asemejaban un poco a eso mismo, ¿no? Desde la montaña con nieve hasta el valle ya más plano con huertas y más árido también, ¿no? Y que en el fondo este proyecto, aunque solo tuviera 6 kilómetros, pues era una oportunidad para redescubrir toda esa dimensión, ¿no? El proyecto permitió también unir barrios que por décadas estuvieron separados. Juan García Vicente, integrante de Ecologistas en Acción y habitante de Carabanchel, nos cuenta que antes de Madrid-Río... Entonces Carabanchel estaba al otro lado del río. Esto éramos una cosa extraña. Incluso en el lenguaje cotidiano, aún se dice en las personas mayores, dice, voy a Madrid hoy, y estabas en Madrid. El río ciertamente era para ellos un límite, una frontera física y mental. El proyecto Madrid-Río está configurado en 3 zonas. En aquella más próxima a Príncipe Pío encontramos la escena histórica, que es la zona, digamos, que de alguna manera vincula la ciudad con su historia, y es la relación entre, sobre todo, el casco histórico y el Palacio Real con Casa de Campo, ¿no? Esta zona rescata la idea de que la ciudad nació mirando al río, a la vaguada en la que está el río y al paisaje que hay más allá de esa vaguada, ¿no? La tercera zona del proyecto, luego iremos a la segunda, sería la que se localiza en la parte sur, es decir, en Arganzuela. Que está vinculada, pues, en parte al pasado industrial, donde tenemos mataderos rematando ese espacio. En esta zona, la ciudad creció bastante separada del río y en sus riberas era posible encontrarse con otro tipo de paisaje en el que habían pequeños cauces, muchas veces secos la mayor parte del año, pero sin embargo que conforman un paisaje importante, un paisaje más húmedo, ¿no? Donde la vegetación contrasta claramente con, ¿no?, la aridez del resto del territorio. Aquí, en Arganzuela, el proyecto busca rememorar ese paisaje a través de sinuosos caminos. Pues quieren evocar esos regueros, ¿no?, los pequeños meandros de arroyos, las fuentes y otros espacios de agua, pues las pozas que uno puede encontrar, ¿no?, en esos paisajes con pocas cantidades de agua. Entre estas dos partes del proyecto está el Salón de Pinos, lo que vincula todo y le da continuidad al paseo. El Parque de la Arganzuela está al sur, el Salón de Pinos de alguna manera es casi como el hilo del collar que va vinculando todo, ¿no? El que te permite, pues, hacer el recorrido completo de esos 6 kilómetros y al norte luego enganchar a través de la Casa de Campo hacia el norte y a través del Parque Lineal del Manzanares hacia el sur. Ese bosque de pinos recuerda, de alguna forma, los paisajes que encontramos en la Sierra Madrileña. Utilizando un árbol muy característico que además
puede crecer con muy poca tierra. Los pinos desarrollan una raíz en horizontal, tan poco profunda que en la montaña podemos encontrarlos creciendo sobre roca. Esto era algo importante. Porque el túnel tiene un límite de resistencia. Madrid-Río es entonces una suerte de cubierta de la autopista M30, de 6 kilómetros de largo, donde hay plantados unos 12.000 pinos. Esta cubierta tiene también la gran capacidad de unir barrios que estuvieron fragmentados por la gran grieta que significó la M30, y por lo tanto los puentes son una de las piezas clave del proyecto. Para el diseño de los singulares puentes Cáscara, por ejemplo, aquellos que unen los barrios de La Chopera con Usera en la zona sur, invitamos a una serie de artistas en una especie de pequeño concurso que nos hicieran algunas propuestas, del que finalmente seleccionamos a Daniel Canogar, ¿no? Daniel proponía hacer una especie de evocación contemporánea de los cielos de las iglesias barrocas, donde vemos a los ángeles flotando en el paraíso. Daniel lo que hizo fue invitar a vecinos de ambas orillas, ¿no? De los barrios de las dos orillas, los concentró en Matadero, los colgó de cables y les hizo fotografías, pues así como volando, flotando en el aire, ¿no? Y eso es lo que construyó en el interior de las pasarelas, una especie de cielo, el cielo de Madrid, en donde flotan, en vez de los ángeles en el paraíso, los vecinos de esos barrios. Estás escuchando Caminar el agua. Un viaje a pie siguiendo la corriente. Ciertamente cuando el reino de Toledo se instaura aquí, ¿no? El reino musulmán, una de las ventajas que le ven al emplazamiento donde posteriormente se ubicaría la Almudaina o el castillo, ¿no? Donde más o menos ahora donde está la catedral y el Palacio Real, era un lugar muy idóneo. El que habla es Manuel Benito, arquitecto, investigador y científico de datos. Lleva tiempo investigando la relación entre Madrid y el agua, así que quisimos preguntarle más sobre esos arroyos que supuestamente existieron en Madrid. Manuel se refiere al primer asentamiento, visigodo y anterior al siglo IX, que se instaura por primera vez en Madrid. Era una posición defensiva que estaba protegida por un barranco en la actual calle Segovia, por la que discurría un arroyo que probablemente, o digamos hay una de las teorías sobre el origen toponímico de la ciudad de Madrid, que se llamaría el arroyo Matriz, o los visigodos lo llamarían el arroyo Matriz. Y también la conocida calle Arenal solía ser un arroyo. La calle Arenal conecta la Puerta del Sol con la Plaza de Isabel II. Este arroyo era un poco distinto. Ese arroyo era un arroyo con una barranquera muy profunda que siempre tenía un hilillo de agua por abajo y precisamente eso formaba un arenal del que se tomaba mucha arena para la construcción, ¿no? De ahí su nombre. Es decir, el nombre de la calle Arenal proviene de lo arenoso que era el arroyo que por ahí discurría. También la calle Barquillo era un arroyo. Barquillo, que además hace una forma muy particular cuando se convierte en la calle de Trafalgar y llega hasta Olavide. Todo ese curso también probablemente estaba ocupado por un arroyo un poco más potente. Aunque los cauces más importantes por su porte, además del río Manzanares, serían el llamado arroyo de la Fuente Castellana, que ahora mismo pues, es donde discurre el Paseo de la Castellana, Recoletos, etc. Y también ya un poco más hacia el este, aunque todavía ahí pues, no existía ciudad, pues es el arroyo de la Broñigal, que ahora pues, está ocupado por la M30. Pero, ¿cómo puede ser que dos de las calles estructurales de la ciudad hayan sido cursos de agua? Lo tradicional en las ciudades es que ese tipo de viarios se ubique en antiguos arroyos, vaguadas. Es decir, con el crecimiento de la ciudad era normal situar las autopistas y calles sobre sus ríos y arroyos. Aunque la desaparición de esos cursos de agua también se ha debido a otras razones. Aquí, un vecino de Río Manzanares. Bueno, río, por llamarlo de alguna manera, era una porquería, era una guarrería de agua sucia y con un olor nauseabundo, o sea, impresionante. Y es que, a partir de la revolución industrial, los ríos se convirtieron en alcantarillas a cielo abierto. La gente tiraba allí sus desperdicios. En Londres, por ejemplo, era habitual escuchar esto en las calles. Gardalo, una expresión francesa para advertir a los peatones que un balde de excrementos humanos, caca, iba a ser tirado ventana abajo. En España se usaba la expresión ¡Agua va! In 1858,
centuries of dumping raw human, animal, and industrial waste directly into the River Thames came back to haunt the City of London in the form of the Great Stink. En 1858, siglos de desechos humanos, animales industriales vertidos directamente en el río Támesis volvieron para atormentar la ciudad de Londres en forma de el Gran Hedor. Hablamos de la gran epidemia de cólera que a mediados del siglo XIX causó miles de muertos en Londres debido a la contaminación de sus aguas. Esta crisis se acrecentó cuando en el verano de 1858 una ola de calor azotó la ciudad e hizo que las aguas del río Támesis dejaran de moverse. The summer heat cooked the fetid water, and the entire city was consumed by the stench. And townsfolk miles away were reported to start vomiting whenever the wind changed in an unfavorable direction. La ola de calor calentó las aguas fétidas y la ciudad completa fue consumida por la pestilencia. Se sabe que ciudadanos de pueblos a varios kilómetros de distancia comenzaban a vomitar cada vez que el viento cambiaba en su contra. Para paliar esta situación, el Ayuntamiento de Londres tuvo que tomar una decisión radical: construir un nuevo sistema de alcantarillado para toda la ciudad, en el que, por supuesto, se soterrarían todos esos ríos y canales que se habían convertido en alcantarillas infectas. Mientras tanto, algo similar ocurría en Madrid. Muchos de estos pequeños cauces que iban bajando hacia o el arroyo de la Fuente Castellana o hacia el Manzanares, ya probablemente se irían convirtiendo pues, en albañales o en pequeñas alcantarillas vistas que iban siendo usadas pues, para evacuar, ¿no? Albañales, pequeños canales que se ponían en medio de las calles, conocido popularmente como sitios llenos de inmundicias. Hay que entender también que la ciudad de Madrid y su saneamiento tiene una historia muy tortuosa en la que siempre hay, digamos, siempre la infraestructura va un poco por detrás de las necesidades. De hecho, el Plan Integral de Saneamiento de la ciudad es recién de 1977 y antes de eso... Y antes de eso, pues bueno, se había ido un poco a matacaballo, construyendo aquellas alcantarillas que se podía, etcétera, pero digamos que no había un plan especialmente fuerte. Y así es como la lógica urbanística se había ido imponiendo a la lógica hídrica, y de una forma un poco paradójica, las nuevas urbanizaciones tienen el nombre de aquellos arroyos que están ocupando, es decir, tenemos por ahí Valdebebas, que está al lado del arroyo de Valdebebas, desapareció totalmente, o podemos hablar del arroyo de los Aijones, de Valdebernardo, hay muchos de ellos, Valderribas, hay muchos de ellos que directamente dan nombre a los propios desarrollos que al final los acaban matando. Manuel se refiere a urbanizaciones que se han construido en la periferia madrileña, originariamente atravesada por arroyos que ahora en buena parte han quedado sepultados y entubados debajo del asfalto y la construcción moderna. Pues efectivamente, pues que Madrid hubiera tantos arroyos es algo imposible de... O sea, que a veces que te cuesta digerir, ¿no? ¿Qué dices? Eso no es así. O esa cosa de que Madrid es tierra de abundantes aguas. ¿De qué aguas? ¿De qué me estás hablando? Si no, el Manzanares no lleva agua. ¿No? Entonces eso por un lado es algo que me sorprende. La que nos habla es Malú Cayetano, paisajista e ingeniera de montes. Lleva los últimos años trabajando e investigando la relación que Madrid y los madrileños tenían con el agua. Donde hay ciudad no hay arroyos. Esa red no es que haya un vacío de manera como natural, sino que fuimos borrando, a medida que la ciudad crecía, se fueron borrando todos estos arroyos. Muchos de estos arroyos eran más bien, bueno, a veces la llaman arrolladas en seco, o tenía mucho que ver con los drenajes naturales del territorio. Imaginaos algo así como una red de venitas en las que unas vierten a otras y que están siempre comunicadas entre sí hasta llegar al río en el que desembocan. En Madrid, esa red hidrológica existiría solo y en parte en los lugares en donde no está la ciudad. La ciudad no ha sabido mantener ninguno de estos arroyos, solamente mantienen los que están dentro de lugares muy protegidos como la Casa de Campo. Ni siquiera en los parques, que hay muchos arroyos que se han transformado en parques, ni siquiera en los parques permanecen esos arroyos. Pero si estos arroyos ya no están en la ciudad, ¿dónde están? El agua no pudo haber desaparecido. Para saber más sobre dónde están, fuimos a preguntar a la fuente directa de información, al Ayuntamiento de Madrid. Hola, soy Cecilia Briones, soy jefa de Departamento de Recursos Hídricos de la Dirección General de Gestión del Agua y Zonas Verdes del Ayuntamiento de Madrid. Cecilia lleva un tiempo trabajando en la recuperación del patrimonio histórico del agua en Madrid. Arroyos, antiguas canalizaciones, acequias, viajes de agua e infraestructuras de interés cultural. Pues todos esos cauces los fueron soterrando. En muchos de ellos
a la vez acabaron siendo también, era la propia red de saneamiento, y otros sabemos que están como propio cauce soterrado, pues como hay una parte por debajo de Atocha, del arroyo Abroñigal, el de la Cuesta de San Vicente, que será el arroyo Leganitos. Es decir, algunos de esos arroyos todavía laten bajo metros de cemento y tierra. Se tiene constancia que están entubados con grandes galerías y además bonitas, o sea, pues como los viajes de agua, o sea, revestidos de ladrillos, o sea, una construcción en condiciones. Se sabe de alguno de ellos que están muy profundos, bastante profundos, por ejemplo el del arroyo Leganitos, que pasa por debajo de la Plaza de España y baja toda la Cuesta de San Vicente, pues eso, hasta coger el río Manzanares, porque era un afluente. Sí que se ha visto que está muy subterráneo y con unas amplias galerías. Cecilia nos contó que hay un proyecto en trámite en el ayuntamiento con el que se espera cartografiar, fotografiar y tener constancia del estado en el que se encuentran. Pero creo que es un momento de inflexión en el que todo eso debería de repensarse, de no tener que escapar siempre al monte o a estos lugares para sentir que te escapas de las ciudades claustrofóbicas. Eso es como las hemos diseñado, ¿no? Aunque Madrid no siempre fue una ciudad claustrofóbica. De hecho, hubo un momento en el que Río Manzanares era también esto. Yo recuerdo bajar con mi amigo Octavio y su hermano, no recuerdo su nombre, y bajamos con las cabras, las traíamos desde Carabanchel y las paseábamos las cabras por aquí, por lo que es la ribera del Manzanares. O sea que entonces, yo he ido de cabrero con mis amigos, yo era el ayudante, ¿no? Es decir, un río más rural, al que se podía acercar hasta su orilla, por el que paseaban cabras, vacas e incluso en el que se podía bañar. Porque yo me bañaba en el río Manzanares en aquellos lejanos años con los colegas, los amigos. Yo vivía como 1 kilómetro del río, aproximadamente. Nos bajamos ahí a bañarnos en el puente de Toledo, ¿no? Dejamos la ropa debajo de una piedra, etcétera, ¿no? Y bueno, con la bronca correspondiente de los padres, ¿no? Pues no te dejan con esos 9, 10 años, ¿no? Bajar allí al río. En esos años, el baño estaba permitido en el río Manzanares, pero ya en una ordenanza municipal de 1886 no se veía con buenos ojos que los niños menores de 10 años se bañaran sin acompañamiento. Artículo 638. Los niños menores de 10 años no podrán bañarse solos, pudiendo hacerlo cuando estén acompañados de persona interesada que cuide de ellos. A Juan le costaban muy caros esos baños. Yo recuerdo a mi abuela que me dio una con las zapatillas, me puso el culo con un tomate, ¿no? Esa posibilidad de bañarse y chapotear en las aguas del río se comenzó a perder cuando en aquellos años 50 se ejecutaron 9 presas por el tema de parecer que teníamos un río como el Támesis, el Danubio, el tal grande, pues se ejecutaron esas 9 presas con el objetivo de ir represando para que pareciera que teníamos un río con mucho caudal. Como lo oís, al río Manzanares se le colocaron 9 presas que cumplían solamente una función: hacer parecer que el río tenía más caudal de que realmente tenía. Pero el Manzanares, si recordáis, en realidad no es un río. El río Manzanares es un arroyo de montaña. Y es así porque Madrid está a una altura de unos 670 metros sobre el nivel del mar. De hecho, es una de las capitales más altas de Europa. Y es que al parecer, la naturaleza montañosa del río no ha sido para nada aceptada. Incluso los escritores del Siglo de Oro también lo denostaron en sus escritos. Este es Francisco de Quevedo. Manzanares, Manzanares, arroyo aprendiz de río, practicante de jarama, buena pesca de maridos. Yo soy el río avariento que en estos infiernos frito, una gota de agua sola para remojarme pido. Así fue como el despreciado Manzanares durante más de 60 años no existió para los madrileños. Vivía embalsado y arrinconado por una autopista. Este es el primer recuerdo que Manuel, Malú y Cecilia tienen del Manzanares. El primer recuerdo que tengo del río es la M30. O sea, yo cuando pensé, no, era la M30, no era el río. Eran coches, era tráfico, ¿no? Pero en realidad si lo mirabas un poco de cerca,
veías a algún pato que estaba como en medio de todos los coches y del tráfico y una capita de agua de centímetros, ¿no? O sea, por la que probablemente podrías cruzar andando. O sea, a mí hasta me daba miedo porque, no sé, esas aguas tan profundas, tan negras, o sea, parece como que me daba hasta miedo, no me parecía amigable, esas aguas tan oscuras que dices, jope, aquí me caigo y me da miedo. A pesar de ser el Manzanares un río castigado por su escaso caudal y transformado en autopista, temido o completamente olvidado, cuando estaban haciendo las obras de Madrid-Río, un halo de esperanza para el río surgió de manera totalmente inesperada. Lo que nos dimos cuenta es que cuando se abrieron las compuertas de las presas, empezó a suceder una cosa, y es que el agua ya no se acumulaba, ya no se generaba esa especie de imagen como de lámina de agua, así casi como de piscina. Y el río empezaba a cobrar su verdadera imagen, la de un arroyo de montaña, con sus islas, sus meandros y su vegetación. Y de repente, en las primaveras del periodo de la obra, pues allí empezaban a suceder cosas que nunca habíamos visto antes que sucedieran en el Manzanares. Pues eso, crecían plantas, llegaban aves. Esa fue la primera vez desde aquellos lejanos recuerdos de Juan que el Manzanares pudo volver, por un tiempo limitado, a recuperar su naturaleza y parte de su biodiversidad. Pero no duró mucho, ya que el concurso de Madrid-Río solo contemplaba intervenir las orillas del río, no su cauce. Sin embargo, años más tarde, dentro de la Organización de Ecologistas en Acción, empezaba a gestarse una idea. La idea, bueno, que en algún país, en Alemania, se ha empezado a producir en algunos lugares la renaturalización de los ríos, en algún ejemplo que había por ahí en Europa. Y entonces pensaron, ¿qué se podía hacer aquí también? Tenemos un río. ¿Y qué se podía hacer? Se podía hacer una idea de renaturalizarlo esto y tal, ¿no? Renaturalizarlo, es decir, dotarlo de una estructura más similar a la que le correspondería en condiciones naturales. Pero, ¿cómo se hace esto en un río tan machacado como el Manzanares? Cecilia Briones, que fue una de las personas del equipo encargadas de llevar adelante el proyecto, nos lo cuenta. La primera actuación era etapa 0, apertura de compuertas. Ya está, y ver qué pasaba. Si os acordáis, el río estaba embalsado a través de 9 presas, con sus aguas estancadas y prácticamente sin biodiversidad. La simple acción de abrir las compuertas produjo en el río un efecto increíble. Se vio rápidamente que el agua bajó inmediatamente, pero ya en ese mismo 2016 se fue viendo pues, que rápidamente se iban creando ya barras de arena laterales, islas centrales, que iban creciendo vegetación tipo Enea en un principio y tal, pero luego rápidamente fresnos y sauces, pero de forma natural, o sea, sin que se hiciera absolutamente nada. Empezaron a aparecer pues del tipo pues de garcetas, gallinetas, bueno, por supuesto el ánade real, gaviotas sombrías, garza real, de pronto ya se ha empezado a ver que martín pescador, o sea, cosas que en el río no se había visto nunca. Está allí, era como un zoo a la vista, o sea, pero un zoo, pero gratuito, y empiezan a fluir especies que llegan ahora, me parece que hay 59 especies de aves, que casi 60, ¿no?, que vienen aquí de forma temporal y toman eso, el río Manzanares, como un espacio natural, un espacio vital, ¿no?, para ellos, ¿no? Fue tanto el impacto que hasta Telemadrid lo apodó como... El safari urbano recorrerá Madrid-Río y la Casa de Campo. Un safari urbano. La etapa 1 siguiente de la renaturalización era actuar sobre esa parte entre el Puente de los Franceses y el Puente de la Reina Victoria. En esa parte no creció la vegetación ni aparecieron las aves como en las demás zonas, por lo que se tuvo que empujar un poquito a través de la retirada de la escollera, es decir, de los muros de piedra en los costados del río. Se rellenó toda esa escollera con tierra vegetal y se realizaron pues un montón de plantaciones entre árboles y arbustos pues para crear ahí esa vegetación que se estaba viendo que no nacía de forma natural. Con las etapas 0 y 1 del proyecto de renaturalización, el éxito medioambiental fue tal que ya no fue necesario hacer nada más.
Y sí que había mucha gente, bueno, que le parecía un horror. Se te acercaban ciudadanos, pues vaya, porra, esto es nada, fatal, no sé qué. Y ahora es justo al revés. Ahora al revés, se va acercando gente y te dice que bien, que fenomenal, que está muy bien, que jope, que de cosas vemos, que se está muy a gusto, que el sonido de los pájaros también, todo eso. O sea, de repente estamos empezando a entender que el Manzanares, al fin y al cabo, era eso, era un arroyo grande o río pequeño de montaña en el que hay pues toda esa pequeña complejidad de vegetación de ribera, etc. Así, algo está pasando en las orillas del Manzanares. Quizás los ciudadanos estamos aprendiendo a querer ese río pródigo por lo que es, sin compararlo con el Sena o el Danubio. Eso tal vez nos dice que al final sí que es posible reconciliarte con tu paisaje, que el arte muchas veces tiene que ver con pues, esa cosa también de cómo reconciliarte con tu cuerpo, ¿no? No todos los cuerpos no somos rubias, altas y delgadas. Río Manzanares, déjame pasar. Río Manzanares, déjame pasar. Esta canción, dedicada a otro río Manzanares, el de Venezuela, cuenta la historia de una persona que no pudo cruzarlo por su correntoso caudal para ir a ver a su madre enferma. Al fin y al cabo, tal vez es mejor que nuestro Manzanares sea tan solo un arroyo de montaña. Este episodio va acompañado por una ruta para caminar por el río Manzanares. Encuéntrala en caminarelagua.com en la sección Podcast. Este podcast es de Caminar el Agua, una iniciativa que te invita a pensar el agua desde el andar. Ha sido escrito y locutado por Lucía de Stefano y Camila Cúncar. La música original, el diseño de sonido y la edición son de Javi Álvarez. Las voces adicionales son de Nora Martínez y Sofía Gasset. Las ilustraciones fueron diseñadas por Francisco Jordán. Y las grabaciones de campo de este episodio son de Irene de Andrés. Han colaborado en este capítulo Javier Malo de Molina, Juan García, Manuel Benito, Cecilia Briones y Malú Cayetano. Y también los vecinos del río Manzanares contribuyeron con sus relatos. Este podcast ha sido producido en Madrid con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, Ministerio de Ciencia e Innovación, el Observatorio del Agua de la Fundación Botín y la Universidad Complutense de Madrid. Puedes escuchar el resto de episodios y encontrar rutas para descubrir los ríos del mundo en caminarelagua.com.